언제나 저희를 사랑하시는 Dios Padre, 하나님 quien 감사합니다. nos ama siempre, te damos gracias. 저희가 하나님을 멀리 떠나 죄 가운데 살아왔던 인생이었습니다. Nosotros vivíamos lejos de Dios en el pecado. 그런 저희를 불쌍히 여기셔서 십자가에 못 박혀 돌아가신 것. Gracias por tener misericordia de nosotros y morir en la cruz. 우리는 하나님을 슬프게 하고 정말 많은 죄를 지었던 사람들입니다. Éramos hombres que dábamos mucha tristeza a Dios y pecábamos mucho. 그런 저희를 사랑하셔서 우리가 죽어야 될 그 자리에서 예수님이 대신 돌아가신 것 진심으로 감사드립니다. Pero nos amaste a nosotros, aún con muchos pecados, y gracias por morir por nosotros. 예수님이 십자가에 돌아가시고 우리의 죄를 대신 용서해 주시고 Gracias a Jesús que murió en la cruz, perdonó todos nuestros pecados y abrió el camino hacia el cielo para nosotros. 아직도 세상 많은 사람들은 이 놀라운 하나님의 사랑을 잊지 못하고 살아가고 있습니다. Todavía hay muchos que viven en este mundo conociendo a Dios. 그 중에 저희를 불러 이렇게 말씀으로 그 하나님의 은혜 깨닫게 해주신 것 감사합니다. Pero gracias por llamarnos dentro de muchas personas y hacernos conocer a Dios correctamente. 그 은혜도 감사한데 몸된 교회 Te agradecemos por esa gracia, pero también te agradecemos porque tú nos conectaste a la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. 때마다 말씀을 공급해 주시고 또 Gracias por ofrecernos la palabra cada vez que necesitamos y gracias por guiarnos. 주님의 이 땅에 다시 올 때까지 몸된 교회 가운데 거하고 주님 만나기를 원합니다. Hasta que venga el Señor, nosotros queremos permanecer en la iglesia que es tu cuerpo. 이 세상에 아직 구원받지 못한 많은 사람들이 Y en este mundo todavía hay muchos que no son salvos. 사랑하는 가족들과 또 친구들과 Nuestros familiares y amigos y vecinos que no son salvos, queremos vivir predicándoles este evangelio. 저희를 사용하여 주시고 Utilízanos para este trabajo y nosotros también queremos llevar una vida agradable ante Dios. Durante la semana pasada hubo el seminario y gracias por estar con nosotros durante el seminario. 예수님의 그 사랑으로 거듭난 영혼들 또 신앙 안에서 잘 성장하기를 또한 기도합니다. Y todos que nacieron de nuevo con la sangre de Jesús, oramos para que ellos puedan llevar bien su vida cristiana. 오늘도 말씀 시간 내내 주 성령께서 또 주관해 주시기를 Oramos que el Espíritu Santo guíe la prédica de hoy. 말씀을 듣는 자들의 마음을 열어 Abre los corazones de los que escuchan la palabra 말씀을 전하는 자들의 이 부족한 y también gobierna los labios de los que predican la palabra porque tiene muchas faltas. 언제나 저희를 사랑하시고 십자가의 그 보혈로 우리의 모든 죄 Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre y quien murió en la cruz derramando la sangre. Amén. 네. 우리 요한복음 10장을 Busquemos San Juan 10. 요한복음 10장 San Juan 10. 요한복음 10장 San Juan 10. 28절입니다. Versículo 28. También pueden ver la pantalla si no lo encontraron. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 자, 우리 서로 같이 인사 Vamos a saludar unos con otros. 오래간만입니다. Hola a todos. Mucho tiempo. Repitan a mí. 사랑합니다. Saluden diciendo te amo.
멀리서 텍사스에서 오신 También aquí está la hermana quien vino de Texas. 赶过来的， 환영의 박수 한번. Un aplauso para ellos que vinieron de lejos. 네, 이러니까요. 자, 그래서 지난 주간 우리는 성경 Durante la semana pasada, nosotros por medio de la palabra de la Biblia hemos aprendido el Evangelio. 会，然后我们也听到了福音，对吧？ 그래서 이 복음은 우리의 영혼이 하나님을 갈 수 있는 유일한 방법입니다. El Evangelio es la única manera que podamos llegar a Dios. 그래서 그 말씀을 어떻게 하나님 앞에 천국 갈 수 있는지를 성경을 통해서 자세히 배워. Entonces, por medio de la Biblia, nosotros aprendimos muy detalladamente cómo podemos ir a Dios. 우리 스스로는 절대로 천국 Y aprendimos que nosotros, con nuestro propio esfuerzo, no podemos llegar al cielo. 去天国。 그리고 우리가 착한 일을 하고 Y tampoco podemos ir al cielo por hacer buenas obras o haciendo los bienes. 我们通过话语知道了，不管你做了多少好事，做了多么好的事，你都没有办法靠自己的行为去天国。 성경에서 율법을 우리에게 준 목적은 En la Biblia nos enseña el propósito de habernos dado la ley es para que conozcamos el pecado. También aprendimos de 告 esto. 诉我们，让我们知罪。 그래서 우리에게는요 은혜가 필요한 거예요. Entonces, nosotros necesitamos la gracia, necesitamos al Salvador. 그래서 예수 그리스도께서 Por eso, Jesucristo, para salvarnos, vino a esta tierra hace 2000 años atrás 先来到了这个世界上， 그래서 십자가에서 우리를 대신해서 y murió en la cruz por los pecados de nosotros y pagó por los 在我们 pecados. 该死掉的地方，他替我们赎掉了我们罪的工价。 예수님이 마지막으로 돌아가시기 전에 한 말이 뭐죠? ¿Qué dijo Jesús antes de morir 前他说了什么？ en la cruz? 정말 Consumado es. 成了。 It is finished. 다 끝냈다. Dijo, consumado es, perfeccionado es. Dijo esta palabra y murió en la cruz. 交付神了。 그 의미가 도대체 무엇이었습니까? ¿Qué significado tiene esta frase? 대신해서 Quiere decir, 십자가에서 그 모든 대가를 Jesús 치르고 돌아갔어요. murió, terminó, 说他在十字架上的死 murió en la cruz terminando de perdonar todos nuestros pecados en la cruz. 단번에 Entonces entregó su cuerpo a la vez y nosotros fuimos perdonados eternamente. Eso es el pasaje de la Biblia. 告诉我们，他一次献上他的身体为祭，就叫我们一次永远的完全。 특별히 예수님께서 우리의 죄를 도대체 얼마만큼 용서하신 거냐 이 부분에 대한 내용을 우리가 잘 알고 믿어야 돼요. Y especialmente tenemos que conocer correctamente cómo y cuánto Jesús ha perdonado nuestros pecados y creer en esto. Antes escuchábamos mucho del Evangelio. 십자가의 예수, 우리를 대신해서 죽은 예수라는 얘기를 많이 들었어요. Antes escuchábamos mucho de Jesús que murió en la cruz y murió por nosotros. 교회를 안 다니는 사람들도 Aún los hombres que no van a iglesia y aún los hombres que no conocen bien Jesús cantan alabanzas en la Navidad y hablan de Jesús. Y dice, vino el Salvador y están felices. 这个世界上，因为这个救主来了， 그런데 자기하고는 전혀 Pero 상관이 없는 no tuvieron la relación con Jesús ellos mismos. 把自己连接到这个故事里面。 왜냐하면 성경을 통해서 그게 나와 연결된다는 것을 그것을 깨닫지 Porque nunca han comprendido que Jesús tiene relación conmigo a través de la Biblia. 有什么关系？ 예수님은 만민을 위해서 돌아가셨습니다. Porque la gente piensa, Jesús murió por el mundo, pero no piensa en sí mismo. Jesús murió por los pecadores, pero no piensa que es pecador. 死在十字架上，为了我们这些罪人。 그래서 나는요. Pero 내 죄 때문에 난 죽겠습니다. yo voy a morir por mis pecados. ¿Qué hago? Así lloran, ¿no? 就是在我们自己的痛苦当中，因为我们的罪。 그런데 우리는 성경을 배우면서요. Pero nosotros aprendiendo la Biblia, aprendimos con qué manera y cómo Jesús ha perfeccionado la eterna redención y aprendimos este evangelio y creímos 永 claramente. 远的、完全的洗净了。 그래서 우리가 어제 배웠던 말씀이 Entonces la palabra que aprendimos anteayer era muy importante, ¿no? 非常重要的
问题，就周五学习的。 바로 요한복음 1장 29절 말씀인데요. que es la palabra de San Juan 1:29. Vamos a buscar San Juan 1:29. 下约翰福音1章29节。 예수님은 바로 우리의 죄를 짊어지고 가는 한 마리의 어린 양이었습니다. Jesús fue el Cordero quien murió llevando el pecado del mundo, de nosotros. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그래서 구원이 뭐라 그랬죠? Entonces, ¿qué es la salvación? 是什么呢？ 바로 우리의 죄를 La salvación 예수님을 바라보는 거예요. es mirar a Jesús quien muere llevando el pecado de nosotros. 带走我们罪的神。 예수님께서 바로 우리의 죄를 세상 죄를 짊어지고 가셨구나 라는 것을 우리는 바라보는 거예요. Es mirar sabiendo que Jesús llevó todos mis pecados y murió en la cruz. Continuamente nosotros miramos a nuestra condición. Por ejemplo, yo hice muchas buenas obras, yo asisto a la iglesia mucho tiempo, entonces yo voy a ir al cielo, así piensa, porque uno ve a sí mismo, a su condición. 我应该能去天国了吧？ 근데 나를 바라봐봤자요. Pero aunque uno mira a sí mismo, a su condición, no hay respuesta. 清晰的答案。 우리는 예수 그리스도를 바라봐요. Nosotros tenemos que mirar a Jesús, no a sí mismo. 나의 죄를 짊어지고 십자가에 Jesús, 행하셔서 quien lleva mis pecados y muere en la 带 cruz. 走我的罪的耶稣，然后他死在十字架上。我们要看这位， 그분이 내 죄를 십자가 위에서 처리하셨구나. Él es quien murió en la cruz y quitó mis pecados. 바로 이 세상 죄 안에 내 Entonces, el pecado del mundo que menciona en este versículo está incluido mis pecados también. 예수님이 십자가 위에서 Ese Jesús, 그것을 말씀을 통해 우리는 배우게 됩니다. nosotros aprendimos a través de la Biblia que ese Jesús murió en la cruz llevando mis pecados. Busquemos también Hebreos 9:12. 9章第12节。 자, 이것도 아주 중요한 복음 말씀이라고 제가 Este versículo también yo les dije el viernes que es el versículo del Evangelio. 我们一起 9:12 leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 염소와 송아지의 피로 우리의 죄를 용서한 게 아니잖아요. No nos perdonó con la sangre de machos cabríos o de becerros. La sangre de machos cabríos o de becerros no puede quitar el pecado del hombre. 铁断不能除罪。 이건 그림자로 준 모형이다라고. Esta ofrenda era un ejemplo nada más, era una sombra. 그런데 예수님께서는 직접 Pero Jesús derramó su propia sangre. 献上了，然后用他自己的血。 그래서 죄를 얼만큼 용서했냐? ¿Y cuánto quitó nuestro pecado? Eternamente nos 永 perdonó. 远的完成了我们所有赎罪的事， 영혼이라는 말이 아주 중요해요. Es muy importante la palabra eterna. 这是很重要的。 저는요 성경에서 제일 중요한 말씀이 이 말씀 중에 하나가 바로 이 말씀이라고 봅니다. Yo creo que este versículo es uno de los versículos más importantes de la Biblia. 사람들이요 영원한 속죄를 믿지 않으니까 Como las personas no creen en la eterna redención, entonces tienen la fe de una parte nada más, no es la fe perfecta, porque eterna redención quiere decir mis pecados de pasado y de presente y de futuro. A eso le decimos mis todos pecados. Cuando Jesús murió hace 2000 años atrás en la cruz, estaba mirando todos nuestros pecados a la vez. 所有的罪， 그래서 그 모든 죄를 단번에 Entonces, a la vez perdonó todos nuestros pecados eternamente. 그런데 많은 사람들은요 Pero mucha gente
Aún los asistentes de la iglesia dicen, mis pecados pasados sí fueron perdonados, pero para mi futuro yo tengo que vivir con mi esfuerzo y con buenas obras para yo poder al cielo. Así piensan. 耶稣只带走了我过去的罪，以后的话我还需要做好事。 그러면 예수님의 공로에다가 나의 공로가 Entonces, 더해지는 겁니다. este pensamiento es añadir mi esfuerzo al mérito de Jesús. 자, 여러분, 예수님의 피에다가는요, 다른 것을 A la sangre de Jesús no podemos mezclar ni una gota de otra cosa. 耶稣的血上面， 예수님의 보배로운 피에 A la sangre preciosa de Jesús no podemos añadir nuestras buenas 在 obras. 耶稣公义的血上面。 그래서 우리는 오직 은혜로 Entonces nosotros solo por la gracia podemos ir al cielo. 성경에서는 내가 하는 의가요. En la Biblia dice, las buenas obras que nosotros hacemos son como ropas inmundas. 所有人的义都像污秽的衣服一样。 자, 우리는 예수님의 은혜로만 구원받는다라는 것을 성경에서는 이야기를 합니다. La Biblia nos dice que podemos ser salvos solo por la gracia de 我 Jesús. 才能去天国。 한 분이 저한테 상담을 하더라고요. Una vez un hermano me 我 preguntó, 有一次跟别人商谈， una 然后 persona me 很多人 preguntó, 아니, 예수님 한 명 돌아가셨는데 어떻게 Jesús 모든 fue 죄를 el único, era un hombre quien murió. ¿Y cómo es posible perdonar los pecados de todos los hombres del mundo? Así me preguntó. 拯救所有人的罪呢？代替所有人的罪呢？ 제가 한번 예를 한번 들어보겠습니다. Voy a poner un 那 ejemplo. 我给你举个例子， 자, 이만한 다이아몬드가 있어요. 다이아몬드. Por ejemplo, hay diamante de este 有这么 tamaño. 大的一颗钻石， 이만한 다이아몬드 있을까요? ¿Existe en el mundo un diamante de este 이만한 tamaño? 다이아몬드 있으면요. Si existiera este tamaño de diamante, 부자가 되는 거예요. si tuvieran ustedes este diamante, serían más ricos del mundo, ¿no? 有的人 이 다이아몬드 하나랑 돌 Este 비슷한 un 것들이 diamante 아무리 y 많아도 muchas piedras parecidas a este, aunque sean muchas piedras, ¿pueden intercambiar o no? 然后呢，旁边还有就是其他的一些石头啊，大大小小的，你愿意用这颗钻石去换这些石头吗？ 안 바꾸죠. No van a cambiar, 不会， ¿verdad? 对吗？ 그런 것처럼 예수님은 한 Igual, 분이지만 Jesús es uno, 同样的， pero 这个 Jesús es 神 Dios 这个耶稣 mismo. 他是神， 하나님 한 분 돌아가신 것은 우리의 모든 Dios. 사람의 죄를 사하고도 남는 Aunque 하나님의 un 신이에요. Dios murió, 这位神 es 完 un 完全全 sacrificio 充足的可以 suficiente para 洗净 todos 我 los 们所有人 pecadores del 全人 mundo. 的罪。 밖에 개미가 한 100억 Allá en la 마리가 있다고 calle, 100억 supongamos que hay un billón de hormigas. 그 개미 100억 마리하고 여기 Un billón de hormigas y pueden cambiar con el hermano ninfo, solo un hermano ninfo con un billón de hormigas. ¿Pueden cambiar? 不会的， ¿Pueden cambiar? No podemos cambiar 永远也不会。 사람하고 porque 개미하고는요 el valor del hombre y de la hormiga es totalmente diferente, no es comparable. Entonces el sacrificio de Jesús, aunque fue un sacrificio, es un sacrificio incomparable. Es un gran sacrificio que se abunda comparando a nuestros pecados. Jesús es Dios mismo, pero vino a este mundo en la carne del hombre y sufrió todos los dolores. 그분이 우리 죄와 자신의 목숨을 바꿔주신 거예요. Entonces, Él intercambió su vida con nuestros pecados. 그 일을 다 하시고 정말 consumados Y terminó a hacer este trabajo y dijo, consumado es, y murió. 그 은혜가 성경에 기록되어 있는 거예요. Y esta gracia de Jesús está escrito en la Biblia. Nosotros vivíamos en el pecado en este mundo sin conociendo esta verdad. 근데 하나님 우리를 Pero Dios, para salvarnos, nos reunió Dios ante la palabra. 그래서 누구도 바꿀 수 없는 성경 말씀을 통해서 우리의 믿음을 점검하게 된 겁니다. Así pudimos comprobar nuestra fe a través de la Biblia. ¿Dónde está escrito esto? Está escrito en la Biblia. 2000년 기독교 역사 가운데요. 모든 En la 사람들은 하나님 말씀으로
거듭나게 되는 거예요. historia de 2000 años del cristianismo, todos los que fueron salvos por la palabra de Dios. 예수님이 어떤 일을 치렀다. 그 복음 말씀이 El evangelio que habla qué hizo Jesús para perdonar nuestros pecados, este evangelio está escrito en la Biblia. 그래서 하나님께서는 먼저 구원받은 우리들에게 이 기쁜 소식을 땅 끝까지 가서 전하라고 얘기를 하셨어요. Entonces Dios nos mandó que tenemos que predicar estas buenas nuevas a todo el mundo. 이 성경책은요, 착하게 살아라. La Biblia, este libro, 그런 얘기가 아닙니다. no habla de que tenemos que vivir con buenas obras, no de estas 너희는 cosas, 아무리 깨끗하게 착하게 살려고 해도 sino 죄가 올라와서 aunque 죄를 짓는 intentamos a 죄인이다. vivir con buenas obras, somos pecadores porque por la naturaleza somos pecadores y salen pecados para cometer. 그래서 내가 너희를 너무도 사랑해서 Y nos dice, por eso yo los amo tanto y les envié el Salvador. Esto es el contenido de la Biblia. 그래서 예수님이 그 일을 십자가에서 다 이루었다는 말씀을 성경에서 우리에게 주셨습니다. Y la Biblia nos dice, así Jesús perdonó todos nuestros pecados eternamente. 단지 예수님의 그 은혜를 우리는 받아들였을 때 믿었을 Y 때 nosotros solo por 그 믿음으로 aceptar 구원을 받는 esta gracia de Jesús por la fe, nosotros fuimos salvos por la fe. 우리 에베소서 2장을 찾아보면 Busquemos Efesios 2. 그래서 믿음으로 우리는 천국 가게 되는 거예요. Entonces nosotros por creer, por la fe, vamos al cielo, no por las obras. 에베소서 2장 Efesios 2, 8절 Efesios 2:8. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Leamos juntos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 자, 너희가 그 은혜라는 것은요, 값없이 받는 것을 Gracia quiere decir recibir algo sin pago. 자, 여러분이 구원을 받기 위해서 뭐 한 게 있습니까? ¿Hicieron 뭐 했어요? ustedes algo para recibir la salvación? 아니 뭐 하나님 위해서 열심히 살았습니까? ¿Vivieron 여러 가지 선한 일을 para Dios o hicieron muchas buenas obras todos los días? No, vivimos pecando solamente. 근데 예수님이 십자가에서 우리를 Pero 위해서 Jesús en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros, murió para quitar nuestros pecados. 그 은혜를 믿음으로 받는 거야. 믿음으로 Por la fe, por medio de la fe, nosotros fuimos salvos. 그래서 이 믿음, 왜 이게 아주 중요한 거예요. 우리가 이 믿음으로 La fe es muy importante porque por la fe fuimos salvos. 이것이 너희에게서 난 것이 아니다. Dice, esto no de vosotros, ¿no? 너희가 열심히 해서 된 것이 아니라는 거예요. Quiere decir, la salvación no es por sus buenas obras ni por su esfuerzo, 하나님이 주신 sino es el don, es el regalo de Dios. 선물은 뭐예요? 선물. ¿Qué es el regalo? 선물은 공짜로 받는 거예요. El regalo es recibir gratuitamente, ¿no? 다이아몬드입니다. Es diamante, supongamos. 이걸 이제 이 사람은 딱 줬어요. 선물입니다. Yo lo regalo a esta persona, es regalo para usted. 받으면 Entonces, si esta persona recibe este diamante, puede ser suyo, pero si dice, oh, no, estoy bien, no quiero recibir, entonces no va a ser suyo este regalo. 여러분들은 구원의 선물을 하나님이 주면 받으실래요? ¿Ustedes van a recibir la salvación, el regalo de Dios, si Dios les da o no? 천국 가는 티켓입니다. Esto es boleto para el cielo. 여러분 미국 시민권 따는 것도요 너무너무 힘들죠. Tener la ciudadanía de Estados Unidos es muy difícil también, ¿verdad? 천국 시민권입니다. Pero esto es la ciudadanía del cielo. 예수님이 대가를 다 치르고 우리에게 Jesús ya pagó por el valor de esto y nos está regalando esto. 우리는요 감사한
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es recibir nomás diciendo gracias. 가져와야 되죠? 받아야 되죠? Tenemos que recibir, ¿no? No hay que rechazar. 이 손이 뭘까요? 이 손? ¿Y a qué se refiere esta mano que recibe? 믿음. La fe. 감사합니다. 接 Gracias. 过来，然后谢谢。 내가 이제 하나님의 사랑을 알게 됐습니다. Yo ahora conozco el amor de 明 Dios. 白了神的爱了， 나 이제 믿습니다. Ahora sí 我现 creo. 在相信了。 예수님이 내 죄를 내 모든 죄를 영원히 용서해 준 것. Yo ahora sí creo que Jesús perdonó todos mis pecados eternamente. Eso es lo único que Dios desea. 왜냐면 하나님의 사랑이 그 복음이기 때문에 그렇습니다. Es porque el amor de Dios es el Evangelio. 이제 믿어요? ¿Ahora creen en el amor de Dios? 神的爱了吗？ 자, 믿는 사람 한번 손 들어. Levante sus manos si creen en el amor de Dios. 야, 그죠? 우리가 하나님의 사랑을 당연히 믿죠. Sí, nosotros sí creemos en el amor de Dios, por supuesto. 이제 하나님의 자녀로 Entonces los que creen nacieron de nuevo siendo hijos de 当 Dios. 你相信的那一刻，你就重生成为了神的孩子。 에베소서 1장 Busquemos Efesios 1, 书第1章， 에베소서 1장 Efesios capítulo 1, 1章以弗所书 13절 versículo 13. 13절 13节。 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 구원의 복음을 듣고요. 이제 믿어주세요. Nosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creímos. 하나님은 아시니까 우리에게 성령을 우리 안에 보내주세요. Y Dios, sabiendo que ya creímos en este evangelio, nos envió el Espíritu Santo. 圣灵为印记了。 성령이 우리 안에 오면 어떤 일이 벌어질까요? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo llegue en nosotros? 我们会怎么样呢？ 성령이 우리 안에 들어왔다가 나갔다가 들어왔다가 El Espíritu Santo entra y sale de nosotros. 到我们里面，他还会离开吗？这样来来回回吗？ 여러분 인앤아웃 버거 좋아하시죠? Les gustan In and Out, ¿no? La hamburguesa. 你喜欢那个 In and Out. 对，In and Out 那个汉堡。 그거 좋아하면 안 됩니다. No hay que gustar esto porque el Espíritu Santo no es como In and Out. 然后就是 In and Out 就是那个反应。 요한복음 한번 찾아볼게요. Vamos a buscar San Juan 14. 我们看一下《约翰福音》第14章。 네, 성령을 믿은 사람이 오셔서 영원토록 우리와 함께하십니다. El Espíritu Santo viene a la persona que cree en el Evangelio y mora en nosotros eternamente. 14章第14, versículo 16. San Juan 14, 16 leamos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 그래서 우리 안에 찬송이 나오는 거예요. Por eso podemos alabar a Dios. 성령이 계시네. Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya, está con nosotros. 在我里面，在我里面 Espíritu Santo está con nosotros. Y así guía nuestro camino. 그 밑에 17절도 한번 Vamos a ver también versículo 17. 17, leamos juntos. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 그래서 하나님의 자녀로 태어났으면 Entonces, si una vez nacido siendo hijo de Dios, como los bebés no regresan a la vientre de madre, igual. 이제 하나님 말씀으로 믿음이 생긴 사람은요. Los que tienen la fe por la palabra de Dios no se quita esta fe, no se desaparece. 不会消失。 우리의 마음은 변할 수도 있을 거예요. Quizá nuestro corazón puede cambiar y podemos estar inquietos, temibles. 한번 볼까요? Vamos a ver esto. 图片， 자, 여기 보면 이렇게 달이 여기도 떠 있고 Aquí está la luna en el cielo y también está la luna reflexionada en el lago. 也有一个月亮。 이 호수가 우리 마음이다라고 할 수 있어요. Este lago es como nuestro corazón. 아, 전도 집회 성경 강의 들을 때는요. Cuando escuchamos el seminario, estamos muy seguros. Yo soy salvo, yo soy renacido. 听到福音的那一刻，哎呦，我真的确信，我特别确信。 그런데 이 텍사스에 가서 한 2달 Pero, por ejemplo, como ellos están en Texas 2 meses y uno se duda estando lejos de la palabra, yo soy salvo realmente, uno empieza a dudar. 我真的得救了吗？ 내가 그때 구원 받았다 그랬는데
Yo ese momento dije si fui salvo, pero ahora me dudo. 호수에다가 돌을 탁 던졌어요. Por ejemplo, una persona aquí 使得它会怎么样？ 돌을 던졌더니 lanzó una 해가 piedra al lago, entonces ahora la luna no se ve bien, ¿no? 시간이 지나니까 Así igual nuestro corazón pasando tiempo dudamos, realmente soy salvo, pero ¿por qué sigo 然后 pecando? 你就会不断的去质疑自己，我是不是真的得救了？为什么我还会犯罪呢？ 구원받은 사람도 죄를 질 수 있을까요? 없을까요? ¿Aún los salvos pueden pecar o no? 犯罪呢？ 죄를 즐길 수는 없습니다. 이제 No, ahora ya no podemos disfrutar pecar. 아무런 가책도 없이 막 죄를 즐기는 No 그 podemos 사람이 구원받은 pecar sin sintiendo nada en su conciencia. Si es así, no es 不 salvo. 会快乐的，因为我们里面是有良心在告诉我们。 그럼 어떤 사람은요? Y algunas personas 미래의 죄까지 예수님이 용서해줬다고 얘기하니까요. 야, dicen, 신난다. 이거 죄 como 많다. ya 이거 todos 지옥 mis 안 간다. pecados del futuro también son perdonados eternamente, entonces qué bueno, ahora yo puedo vivir como yo quiero. 네! 그 사람은 구원받은 사람이 아니에요. Este hombre que piensa de esta manera no es salvo. 하나님 말씀을 이용하는 거예요. Él solamente está mal aprovechando la palabra de Dios. No puede ser así. 구원받은 사람은요, 죄를 더 멀리하게 돼 있어요. Porque si es realmente salvo, se aleja del pecado. 죄를 지을 때마다 Y 양심이 cada vez que peca se siente incómodo en su conciencia. 良心会感到非常非常的不舒服。 왜냐면 예수님이 내 죄 때문에 돌아가셨다는 Es porque 것을 sabemos 알기 때문에. y creemos que Jesús murió por mis pecados, por eso. 承受了我们理解了。 우리는 죄를 줄 수 있는 죄성을 갖고는 있습니다. Pero nosotros sí tenemos la naturaleza de pecado que quiere pecar, o sea, que peca automáticamente. Entonces no podemos ser hombres que jamás pecan. 그래서 이 사람이 야, 내가 Entonces este hombre empieza a dudar si realmente soy salvo o no. Puede uno tener dudas. 疑惑是很正常的。 내 마음은 요동이 생길 수도 있어요. O sea, mi corazón puede tener movimiento. 그러나 중요한 건 뭡니까? Pero ¿qué es lo más importante aquí? 이 달은 변해요, 안 변해요? ¿Esta luna en el cielo se cambia o no? 在天上它会改变吗？ 달은 그대로 있잖아요. La luna está ahí para siempre, ¿no? 구름이 하늘에 이렇게 있습니다. 구름이 있습니다. En el cielo hay nubes. 遮住了这个天， 그렇다고 태양이 없어진 겁니까? Como está el sol tapado por nubes, ¿quiere decir se desapareció el sol? No, el sol siempre está en su lugar. 우리의 말씀, Igual, 성경 말씀은 la palabra de la Biblia no se cambia. 神的话语是永远不会更改的。 그래서 우리의 구원은 내 마음에 달린 게 아니라 Entonces, la salvación de nosotros que recibimos no es dependiendo de mi corazón, sino es se depende de la Biblia. 所以我们 Entonces, nuestra fe se basa en la Biblia. 基础之上，我们一定要 그래서 记这一点。 우리는 그럴 때마다 다시 성경으로 돌아가. Entonces, cada momento que tengamos dudas de nuestra salvación, tenemos que regresar a la palabra de la Biblia. 예수님이 영원히 죄 용서해 주신 거잖아. Sí, la Biblia dice que perdonó Jesús todos mis pecados eternamente. 赎了我所有的罪了。 그래서 그걸 믿음으로 천국 가는 거잖아. Entonces, yo creyendo en esta verdad puedo ir al cielo. 会去天国了。 다시 우리는 그 자리로 Entonces, así podemos regresar a este lugar. 하나님 말씀으로 거듭나게 되고 믿음을 갖게 되고. Entonces, nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios y tuvimos la fe por medio de la palabra de Dios. 구원받았다라고 이제 사람들한테 얘기합니다. Ahora yo digo a las personas, yo ahora soy salvo. 죄 다 용서받았다라고 Todos mis pecados fueron perdonados, así decimos a nuestros conocidos. 누가 그딴 얘기하냐고. Y la gente dice, ¿quién te dijo eso? 谁告诉你的呀？ 이지은 목사가 Y dice, el pastor Josué me dijo 告诉 esto. 我的。 그러면 안 돼요. No deben decir eso. 这样说， 성경에서 얘기하는 거예요. 你要 Hay que decir, la Biblia me dice eso. 성경만 여러분께 찾아준 것밖에 없어요. Yo soy una persona solamente que les busqué los versículos de la Biblia. 들었을 때 Entonces, escuchando nosotros la palabra, tuvimos la fe. 就可以有信。 우리 로마서 10장 Busquemos Romanos 10, 17. 10章， 로마서 10장 Romanos 10, 罗马书第10章。 로마서 10장 17절입니다. Romanos 10, 17. 같이
같이 읽어보도록 하겠습니다. Leamos juntos. 可见 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 자, 그래서 믿음은 들음에서 나고요. La fe es por el oír. Oyendo bien la palabra de Dios, uno puede tener la fe. 听到是从一个到八来。 자, 그래서 그렇게 생긴 믿음은 이제 누구도 빼앗아갈 수 없는 겁니다. Entonces, una vez teniendo la fe de esta manera, nadie la puede quitar. 자, 우리 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leer este versículo en la pantalla otra vez juntos. 我又赐 Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 자, 그래서 우리는 영생을 얻은 사람은 이제 Entonces, los que ya tienen la vida eterna ya no van a ser juzgados y nadie nos puede arrebatar de mano de Dios. 没有谁能把我们从神的手里夺去。 여러분 사단 마귀가요 우리의 신앙생활을 망칠 수는 있어요. 망칠 수는 있어요. Satanás puede malograr nuestra vida cristiana, 他设法要毁掉我们的信仰生 그러나 活。 우리의 구원은 절대 뺏어가지 pero 못해요. Satanás nunca puede quitar la salvación de 여러분, nosotros. 믿어진 게 어떻게 안 믿어질 수 있겠습니까? Una vez que uno creyó en esta verdad, ¿y cómo puede volverse a no creer? 그 뱃속으로 들어갈 ¿Y 수가 cómo una persona que nació puede regresar a la vientre de madre, 我 no? 们还能再回到妈妈的肚子里呢？ 자, 여기 한번 봅시다. Vamos 만약에 a 이런 ver 사람이 있었다고 한번 생각해 봅시다. En la pantalla, supongamos que había este tipo de hombre. 한 사람이요 동굴 속에서 Una persona 평생을 이 사람이 살았어요. vivió en una cueva toda su vida. 住在一个山洞里面。 그래서 이 사람이 한 번도 밖에 나온 적이 Y este hombre ni una vez salió de la cueva. 세상이 너무너무 Y este hombre quería ver cómo es el mundo fuera de esta cueva. 이 사람이 밖을 Entonces salió un día por un minuto de esta cueva. 只有那1分钟，他出来了这个洞， 태양을 본 거예요. 태양. Miró el 然后 sol 他第一次见到了太阳， 우와 너무나 놀라웠어요. y 人生中 se 第一次见到太阳 sorprendió. 非常的惊讶。 그리고 다시 굴 속에서 남은 평생을 살다가 Y otra vez entró a la cueva y vivió su resto de la vida y murió en la cueva. 在洞里再没有出去，然后死在那里。 자, 이 사람이 동굴에서 남은 인생을 살면서 Y él viviendo en la cueva el resto de su vida, ¿puede olvidar de mirar el sol? ¿Puede olvidarse del sol o no? 他看到太阳的这个事实吗？ 1분 봤는데 1분? Él miró solo un minuto nomás. 1분을 봐도 Aunque lo miró solo un minuto, nunca se puede olvidar del 回 sol. 到洞里面，他也没有办法忘记这个事实。 이게 우리가 세상 가운데 살던 우리의 모습이에요. Es igual que nosotros que vivíamos en este mundo, igual que el pecador que vive en este mundo. 当中， 근데 우리는 빛으로 오신 예수님을 Y nosotros 본 거예요. vimos a Jesús que vino como la luz a este mundo. 一样的耶稣， 내가 지옥 갈 사람인데 Yo soy un hombre que iba a ir al infierno, pero por la gracia de Jesús yo ahora sí puedo ir al cielo y hemos comprobado esto por medio de la palabra de la Biblia. 通过话语，我们知道了，我们可以去天国了。 그거 잊어버릴 수가 있을까요? ¿Uno se puede olvidar de esto? 这样的恩典吗？ 절대로 잃어버릴 수가 없는 거예요. Nunca podemos olvidar de 이거보다 esto, 더 확실한 복음을 우리는 porque nosotros hemos mirado el Evangelio que es más seguro que este sol que miró este hombre. 어떻게 지옥 갈 사람이 예수님의 보혈로 죄 사함을 받았다는 그 놀라운 성경의 가장 중요한 복음을 잊어버릴 수가 있겠어요? ¿Cómo es posible que un hombre se olvide del Evangelio que comprobó a través de la Biblia que un pecador que iba a ir al infierno y ahora se va al cielo por medio de la sangre de Jesús? 하나님이 안전장치를 우리에게 Y la otra cosa importante 还有另外 es que Dios nos dio la seguridad también, aseguranza, que es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en mí y mi vida se cambia poco a 在 poco. 我们的里面，然后我们随着时间的推移，会一点一点的发生改变。 저도요 젊었을 때 Yo también antes, cuando era joven, yo siendo joven fui salvo. 对我来说的话，我是年轻的时候，然后就得救了。 그 전에 친구랑 놀러 다니는 거 좋아하고 Pero antes de ser salvo, a mí me gustaba salir con mis amigos y yo disfrutaba el mundo. 出去玩，然后在罪当中享受那样的快乐。 근데 구원을 받고 말씀을 배우면서요 Pero yo fui salvo y aprendiendo la palabra, 그런 거를 점점 더 많이 느껴가요. comprendí y sentí poco a poco viviendo en la iglesia que yo no debo pecar. 我不能再过
以前那样的生活了，然后越学习圣经，我也是越知道我是多么什么样的罪人，越觉得自己是个罪人。 구원받지 않은 친구들을 만나면요. Yo, 그죄 짓는 자리가 estando 마음이 con mis amigos no salvos, yo 然后呢，每一次 sentía 我去 incómodo en mi 见还没有 corazón y 得 no 救 quería 的那 estar 些 con 朋友的时候， ellos. 我每一次见到他们，我的心里也很难过。 그래서 여러분 구원받으면요. 이 술이 확 걸릴 줄 알았거든요. 목에다 술 먹으면. Yo antes, después de ser salvo, pensaba que cuando yo tomo cuando yo tomo otra vez, pensaba que el licor se iba, 我的喉咙好像是关的，我没有办 que, 法 que 喝。 yo no iba a poder tragar. 但是 Pero 我 aún 当时 era 我是觉得 salvo, 我 yo 没有办法喝， tragaba 但是我 muy 觉得 bien. 我 근데 이 去喝。 마음은 너무너무 괴로운 거예요. Pero yo tomaba muy bien, se pasaba muy suave por mi garganta el alcohol, pero mi corazón estaba incómodo, porque 因为 tomando 为了 cada 我的罪 vez 而 yo 死了呀。 me acordaba de Jesús que murió en la cruz. 말씀을 통해서 점점 배우면서 변화되는 삶을 살게 되는 Entonces, 겁니다. 所以我们 así 要 con 不 la 断地去学习 experiencia, 话 los 语， 然后 cristianos 明白，然后 salvos 让我们的人生发 aprenden 展 que deben vivir según la palabra poco a poco. Esto es uno de los testimonios que el Espíritu Santo mora en nosotros. 성령이 있는 사람은요. Y los 내 que 가족들, tienen el 주변 Espíritu 친구들, Santo 이웃들에게 정말 이 복음을 전하려는 마음이 desean automáticamente predicar este evangelio a sus familiares y a sus 去 conocidos. 为自己的家人还没有得救的家人啊、朋友啊、邻居去传道，这样的心是自然而然的。 예전에 한 자매님의 어머님이 계셨는데요. 이 어머님이 진짜 구원을 받았나 의심이 많이 됐어요. Había una hermana y tenía su madre y todos dudaban que si su madre era salva. 증거를 알게 됐습니다. 어떤 증거를 알게 됐을까요? Pero un día conocimos claramente que ella era salva. 然后他有一天 그분이 知道了他妈妈到底是什么样的状况。 근데 옆집에 할머니가 Hubo la evidencia que ella no era salva. Por ejemplo, su vecina de su madre, de la hermana, murió. Entonces su madre dijo, dijo que esta vecina, esta anciana, estaba sufriendo su vida mucho, entonces qué bueno que murió. Pero no era salva su vecina. Si era salva, ¿realmente él podía decir esto? Si era salva, él diría que es muy lamentable que ella murió sin salvación, ¿no? Eso es el corazón que el Espíritu Santo da. Y el no salvo, pasando tiempo, se olvida del Evangelio, si no es salvo. Pero si es salvo, realmente nunca se olvida del Evangelio. Entonces, nuestra fe, que uno obtuvo la fe y la salvación una vez, Dios nos da la seguridad también con el Espíritu Santo. Entonces, no debemos olvidar que la evidencia de nuestra salvación es la palabra de Dios. La palabra salvación tiene muchos significados. En coreano hay muchas expresiones para decir que uno es casarse. Por ejemplo, está casado, se casó, así, ¿no? Fue la esposa de un hombre. Igual, la salvación tiene muchas palabras para expresar, pero su significado es igual. Primeramente, la salvación quiere decir eterna redención, perdonado eternamente. O sea, no solamente una parte de mis pecados fueron perdonados, sino todos mis pecados fueron perdonados. Esto es la eterna redención, que es la salvación que recibimos. Entonces Jesús en la cruz dijo, consumado es, que quiere decir todos los pecados del mundo fueron perdonados. Y el segundo significado es la vida eterna,
que quiere decir que ya no hay más juicio. Vamos a buscar San Juan 5. San Juan 5. 5:24. San Juan 5:24. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no llevamos una vida con esfuerzo para tener la vida eterna, sino ya tenemos la vida eterna. Eso quiere decir que ya fuimos hombres que no necesitan el juicio de Dios. Entonces, Dios nos pasó de muerte, la segunda muerte que es el infierno, a vida. Entonces tenemos la vida eterna y ya no tenemos la condenación. Y es igual que decir tener la salvación. Y también otra palabra, nacer de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Jesús dijo, si uno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿no? Vamos a buscar Primera de Pedro 1:23. 1:23, leamos juntos. Primera de Pedro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros nacimos de nuevo siendo hijos de Dios. Como el bebé nació de nuevo como hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, nacimos de nuevo. Y por esta palabra, con esta palabra Dios hizo su trabajo. Vamos a buscar Santiago 1. Santiago 1, 18. 1:18, leamos juntos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces nosotros por medio de la palabra de Dios nacimos de nuevo. Y vamos a buscar uno de los versículos más importantes de la Biblia, Tito 3. Es muy importante este versículo. Versículo 5. Versículo 5, leamos juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, pero ¿cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por ejemplo, ir a la iglesia o ayudar a pobres. Sino aquí dice, sino por su misericordia, dice. Por la misericordia de Dios.
불쌍히 여겨주신 거예요. O sea, tuvo misericordia a nosotros, compasión hacia nosotros, como los padres tienen compasión hacia sus hijos. 하나님은 우리를 불쌍히 여겨주셔서 Dios tuvo compasión, misericordia a nosotros 말씀으로 중생하게 합니다. y nos hizo nacer de nuevo por el lavamiento de la regeneración, como dice en este versículo. Y así el Espíritu Santo vino en nosotros y nos renovó, o sea, nos hizo nacer de nuevo. Entonces, ser salvo es igual que nacer de nuevo. 得救了也是意味着说我们重生了， born again. 重生。 다시 하나님의 자녀로 태어난 거예요. Nacer de nuevo siendo hijos de Dios. 우리가 육신이 태어난 그 날이 있듯이 우리의 Como 영혼도 nosotros tenemos nuestra fecha de nacimiento, 我们也都有 también tenemos la fecha de nacer de nuevo de nuestro espíritu. 우리 골로새서 1장 6절 말씀도 한번 보겠습니다. Vamos a buscar también Colosenses, 골로새서 1장 6절. Colosenses 1:6. 1章第6节， 1장 6절. 같이 한번 Colosenses 1:6. 읽어보도록 하겠습니다. Leamos 1章第 juntos. 6节，我们一起来读。这福音传 Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 자, 이 복음이 우리한테 온 거예요. El Evangelio llegó hacia nosotros, hasta nosotros. 자, 그래서 우리는 이거를 잘 듣게 된 겁니다. Y por eso hemos oído bien el 그래서 Evangelio 하나님의 은혜를 깨달은 날, y 이것을 en el 처음 día 깨닫게 된 날이 있다는 거예요. que conocimos la gracia de Dios. O sea, cada uno de nosotros tenemos el día que conocimos la verdad de Dios. 자라나는 그리스도인들이 Desde este día 始呢，我们就 nosotros crecemos llevando frutos con el Espíritu Santo. 구원받았다는 말에는 거듭났다는 Entonces, 말도 ser 포함이 salvo es igual que nacer de 同样 nuevo. 的意思说我们得救了，就是说我们重生了。 자, 그리고 구원받았다 하는 말에는요, 이 죄를 사함받았다라는 Y 말도 ser 포함이 salvo 됩니다. también quiere 然后我 decir 们说我们 recibir 得救 perdón 了， de 我们得救 pecados. 了，也是说我们的罪得到赦免了。 구원은 받았는데 죄는 아직 사함 못 받았습니다. 이거는 말이 안 되는 얘기예요. Uno dice, yo soy salvo, pero todavía no recibí el perdón de pecados. No es lógico esta palabra. 其实说不通。 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 예수님께 넘겨버린 거잖아. 그죠? Jehová 神呢， cargó el pecado de los hombres a Jesús. 죄 없는 죄를 Entonces 용서받는 ahora yo soy el hombre sin pecados, o sea, con los pecados perdonados. 그 일을 십자가 위에서 Ya 이루신 hace 2000 años atrás que Jesús había hecho en la cruz. 우리는 그것을 처음 믿게 된 것은 각각 날짜가 다 틀릴 수 있어요. Cada uno de nosotros tenemos diferentes días que creímos en esta verdad por primera vez, 우리의 죄를 pero 용서한 것은 2000년 전에 십자가에서 다 hace 2000 años que Jesús perdonó todos los pecados de nosotros, aunque creímos en diferentes fechas. 자, 여러분 여기 이 영화 본 적 있으십니까? ¿Alguna vez han visto esta 大家你看过这 película? 个边须这个电影吗？ 네, 본 적 있어요? ¿Han visto esta 这 película? 个电影吗？ 야, 이게 상을 뭐 엄청 많이 판. Esta película fue premiada mucho. Es una película 这 que 个 dura 是 3 3个小 horas. 时长的电影。 이 베놈하면 여러분 뭐가 기억이 나세요? ¿Qué se 여러분 뭐 acuerdan de 기억나세요? esta película? 如果你看过的话，你记得这里面讲的 말 타고 달리는 거. 말 경기하는 거. La escena que corre con el caballo. 打仗然后去打仗。 근데 이 영화의 주제는 그게 아닙니다. Pero el tema de esta película no es esto. 并不是那样。 자, 이 영화는 이 소설을 누가 썼냐면요. 이 사람이 Era una novela. Antes de hacer la película, este hombre escribió esta novela. 然后是这个人是作者。 루 웰리스라는 사람이 썼어요. Lou Wellis se llama. 이 사람은 장군이었습니다. Él era general 그리고 이 사람은 글을 쓰는 사람이었기도 하고요. y él también era escritor, 同时他也是一个作家， 변호사 일도 했고요. también era abogado. 同时他又是律师， 아주 똑똑한 사람이었어요. Era muy inteligente 非常有 él. 才华的人。 근데 이 사람이 하나님을 절대 믿지 않는 사람이에요. Y él no creía en Dios. 그리고 내가 이 성경은 거짓말이라는 것을 밝혀내겠다. Entonces él dijo, yo voy a investigar y comprobar que la Biblia no es verdad. Y empezó a investigar la Biblia. 开始去研究圣
그런데 이 사람이 성경을 배우면서요. Pero él investigando la Biblia 믿게 되고 creyó la existencia de Dios y 然后他 después 越 fue 了解 salvo 这个 también. 他就越认识到越相信这个世界是有神的存在， 그래서 然后 이 最后他 사람이 信神了。 그것을 소설로 쓰게 됩니다. Entonces él escribió la novela sobre este tema. 자, 여기에 보면 여기에 제목이 부제목이 있습니다. Aquí 뭐라고 tiene 나옵니까? subtítulo, 看这儿的 dice 话，它有一个副标题， 자, 就 제목이 是 뭐냐면 基督的童话。 A Tale of the Christ. 예수님의 이야기예요. 예수님의 이야기. es sobre Cristo, sobre Jesús. 예수님의 이야기를 배너라는 한 인물로 소설로 만든 거예요. Escribió una novela con el personaje Ben-Hur para hablar sobre Jesús. 자, 그래서 여기도 A Tale of the Christ 되어 있습니다. Aquí también tiene su subtítulo. 基督的故事。 그래서 이것은 말 타는 그 얘기가 아니라요. 이 No 배너를 es la 통해서 película 구원받는 sobre 모습을 영화로 만든 거예요. 사실. montar el caballo, sino es sobre 这 Cristo. 个电影并不是讲是说打仗的一个故事，而是说怎么样得救的。 거기는 이스라엘 역사에 대한 것도 나오고요. En esta 이방인에 대한 película también sale la historia de Israel, también sale la historia de los gentiles. 배너가 복수를 다 한 다음에요. Después de terminar la venganza de Ben-Hur, 예수님의 설교 듣는 자리에 escuchó la predicación de Jesús en el monte 这个人他就是看到了 배너가 그 얘기를 듣고 와서 뭐라고 그러냐면요. y Ben-Hur, 예수님의 그 사람의 말씀을 들었을 때 내 마음에 평화가 찾아왔다. después de escuchar la palabra de la predicación de Jesús en el monte, Ben-Hur dijo, yo después de escuchar sus palabras, llegó la paz en mi corazón, así dijo. 그리고 배너에요. 실제로 예수님의 그 영상이 많이 나오는데 우리는 그걸 잘 기억을 못하는. Y en Ben-Hur también salen muchas escenas de Jesús, pero no acordamos mucho de esto. 但是不是很多人记得这一场景在 그 电影 영화에 当中。 보면요. 배너의 어머니와 동생이 운동병에 걸려서 En esta película, la madre y la hermana de Ben-Hur eran leprosas y vivían en las cuevas. 还是姐妹的，她们其实是有大麻风病的，然后一直都住在那个山洞当中。 근데 예수님이 십자가에 돌아가실 때 그 Pero cuando Jesús murió en la cruz, su sangre derramada estaban corriendo hacia abajo. 进到了这个山洞里面。 그러니까 동굴에 있던 Entonces la madre y la hermana que estaba en la cueva, por medio de esta sangre corrida, su lepra fue limpia. 여러분 성경에서 문둥병은 우리의 죄를 얘기합니다. La lepra en la Biblia representa el pecado de nosotros. 예수님의 피가 우리의 죄를 깨끗게 했다는 것을 영화 속에서 O sea, en la película está mostrando que la sangre de Jesús limpió el pecado de nosotros. 赦免了我们所有的罪。 같이 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a ver una escena. 片段。 자,
그리스도 예수님의 피로 우리의 죄가요 용서가 됩니다. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados fueron perdonados. 피가 어디까지 흘러왔죠? ¿Hasta dónde corrió esta sangre? 여러분 앞에 Hasta ustedes. 现在也到你的面前 이제 了。 우리 마음에는요 예수님의 피가 흐르고 있습니다. Ahora está corriendo la sangre de Jesús en nuestro 날 corazón. 위해서 그렇게 고난 당하시고 이 보배로운 피를 Así 흘려서 Jesús 우리의 fue 죄를 sufrido y dolorido tanto por mis pecados y perdonó mis pecados. 우리는 죄의 사함을 받게 됩니다. Por eso nosotros recibimos el perdón de pecados. 그 문둥병이 깨끗하게 난 것처럼 Como la lepra de ellas fue limpia, 我们的麻风病就代表着罪。 갈 사람이 된 거예요. nosotros también ahora somos hombres que podemos ir al 죄의 cielo. 사함을 받았다는 말도 구원받았다는 말 안에 Entonces recibir el perdón de pecados es igual que recibir la 然后 salvación. 也是说我们罪得到赦免这层 그리고 含义。 이제 우리는 하나님의 자녀로 다시 거듭나게 된 거예요. 然后呢， Y ahora nosotros nacimos de nuevo siendo hijos de Dios. 남은 인생 살아가는 겁니다. Y nosotros como hijos de Dios hay que vivir el resto de nuestra vida. 형상대로 지음받은 사람이었어요. 我们是按照 En el principio Dios nos creó a su imagen, 멀리 떠나 살아갔던 사람들. pero vivíamos lejos de Dios. 是远离他、离开他而活的。 그런데 이제 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 깨닫고 Pero ahora por medio de la palabra aprendimos la gracia de Dios y fuimos hijos de 重 Dios. 新回到了神的面前，然后重生成为神的孩子。 이제는 아버지 하나님과 함께 형제 자매님들과 함께 이 남은 세상을 살아가는 그리스도인들이 된 겁니다. Y nosotros, siendo hijos de Dios, vivimos en este mundo el resto de nuestra vida con los hermanos 我们同有一位父在天 y 上。 con el Padre Dios. 8장 15절에 Vamos a buscar Romanos 8:15. 로마서 8장 15절 Romanos 8, versículo 15. Leamos juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. 아들의 영을 El espíritu de adopción, el espíritu de hijo recibimos. 우리는 진짜 이제 하나님을 아버지라 부를 수 있게 된 사람이 된 겁니다. 然后我们就是现在有。 Por eso ahora podemos llamarle a Dios Abba Padre. Father. Padre, papá. 너무나 감사합니다. Hay que agradecerle mucho. 진짜 이 세상을 살면서 하나님을 Viviendo, 아버지라 부를 수 있는 사람이 된 겁니다. nosotros viviendo en este mundo fuimos hombres que podemos llamar a Dios Padre, al Dios Padre. 어느 나라 사람이나 어느 시대 사람이나 거듭난 사람은 똑같은 거예요. No importa en qué generación nació o en qué país nació, si son salvos podemos llamar a Dios Padre, todos. 都有耶稣在天上。 여러분 미국에 선교사들이 있었습니다. Habían los misioneros en Estados Unidos. 很多的宣教。 인도네시아 옛날에요. 인도네시아에 글도 모르는 사람들한테 Antes en Indonesia, los misioneros estadounidenses fueron a Indonesia para predicar el evangelio a los indígenas. Ellos ni sabían leer la Biblia. Entonces los misioneros llegando aprendieron su idioma primeramente. 学当地的这个语言，然后为了能跟他们交流。 그래갖고 그림을 그리면서 Entonces les empezó a predicar a ellos con los dibujos. 2년 동안 그 사람들하고 같이 생활하면서 Ellos viviendo con ellos años y predicó el evangelio a ellos. 在那里给他们传福音。 근데 그 미개한 원주민들이요. Pero esos indígenas que no saben leer 有一个民族的 empezaron a ser salvos. Entonces el día que fueron salvos grabaron el video. 하나님의 자녀가 되는 记录下来一个视频， Ese día que todos fueron hijos de Dios. 我们看一下这个视频，他们怎么成为神的孩子。 Por la primera vez empezamos a evangelizar el evangelio de Jesús. 사람들과 살기 위해
y empezaron a dar su testimonio. Dios dijo a este mundo para vivir con los hombres. No puedo olvidar la palabra que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo con este versículo pensé: el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. Mi corazón abrió con esta palabra y creí que Jesús fue el hombre de la promesa y salvó el mundo. Jesús escuchamos y creímos que Jesús tiene la fuerza de salvar todos los hombres, aun los enfermos y pobres. Y creí que Jesús es nuestro Salvador. Si Jesús nos salvará a nosotros, ¿quién puede salvarnos? Y ahora ya no temo la muerte. Jesús nos salvó. Gracias, Dios. Jesús pagó por todos mis pecados. Yo no puedo olvidar ese día que los indígenas dieron su testimonio que creen en Dios. Nosotros estuvimos muy alegres porque en este pueblo, que son más de 100 personas, creen en el Evangelio. Ahora estoy caminando en el camino del Evangelio. Yo creo en Jesús que me salvó. Yo pienso así: si una persona me regala una ropa, me daría esta ropa pagando por el pago de esta ropa. Y lo que tengo que hacer es vestirme de esta ropa. Igual Jesús pagó todos mis pecados, ahora soy libre. Entonces lo único que tengo que hacer es creer en Jesús. Eso es todo. Es verdad, porque yo sé por qué Jesús murió. Jesús murió por todos mis pecados. Ya no estoy bajo el juicio de Dios. Yo ya no tengo avaricia de este mundo. Ya no tengo más avaricia porque Jesús me dio la eterna redención. Miren mis manos. Antes yo aborrecía mis manos, pero ahora no me importa. ¿Me entienden, no? Porque Dios me sanó. Dios me sanó hasta mi corazón. Cuando yo muera, este cuerpo va a ser sepultado en esta tierra, pero mi alma va a estar con Dios. Dios me diría así: oh, mi hija, aunque tú eres leprosa, tú eres mi hija. Entonces yo le voy a decir gracias a Dios. Señor, ¿quién me creó? Yo espero el día del Señor. Todos, aún esos indígenas, escuchando el Evangelio, pueden ser hijos de Dios. Ellos fueron bautizados en el agua. Por no ser bautizado no quiere decir que no es salvo. Pero la palabra nos enseña que los salvos tienen que bautizarse, porque esto es la primera obediencia que los cristianos tienen que hacer. Pero nuestra iglesia, una vez al año en el retiro de verano, hacemos el bautismo. Es bueno para todos ustedes hacer el bautismo. Cuando sean bautizados, van a tener más fuerza para vencer a los Satanás en este mundo. Entonces, este verano, todos los que fueron salvos, me gustaría que se bauticen. Los que no puedan esperar hasta verano, ya quieren ser bautizados, digan a mí, yo voy a preparar.
받아도 됩니다. hay piscina en la casa del diácono, entonces podemos ir ahí para bautizarnos. 可以在那里面进行 그 受洗。 저기 캘리포니아 앞바다 가서 바다에서 받을 수도 있고요. O podemos ir a la playa para bautizar. 자, 그래서 우리는 그냥 하나님의 자녀가 됐다. 자, 그렇게 성경은 所以现 얘기합니다. 在我 Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos hijos de Dios y también fuimos justificados. 称义，然后我们也称义了。 이것은 구원받았다라는 말보다 더 적극적인 표현이기도 합니다. Es una expresión 称义了。 más clara que ser salvo. 지킨 사람처럼 하나님이 봐주시는 O sea, Dios nos mira como nos considera como los hombres que ya hemos guardado toda la ley. Vamos a ver Romanos 4. 때문에 그렇게 이렇게 된다는 겁니다. Por la fe Dios nos ve así. 得以称义。 로마서 하자. 罗马书第4章 Romanos 4. 자, 로마서 4장 4절부터요. Romanos 4, 5절까지. del versículo 4 al 5, leamos 4 y 5, leamos juntos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por su justicia. Si nosotros creímos haciendo algo, no podemos llamarlo gracia. Pero no hicimos nada nosotros, solo creímos. Pero Dios cuenta esta fe como justicia. 这样的信称为义了。 그래서 우리는 악인이었다가 죄 짓는 악인이었는데 이제 의인으로 Nosotros éramos impíos pecadores, pero ahora nos ve como justos. 把我们算为义了。 그 밑에 다윗이 이렇게 얘기했죠. El versículo que sigue dice, habla de David. David era salvo también. 6절에서 8절, 6절에서 Versículo 6 al 8. 6节到第8节， 6절에서 8절도 우리 같이 6 al 한번 8. 읽어보도록 하겠습니다. También leamos juntos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 그 죄를 가리우심을 받은 사람은 복이 있다. Dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas son bienaventurados. 그래서 우리는 죄가 있는 사람인데 하나님은 그 죄를 덮어주시고 Nosotros sí tenemos pecados, pero Dios los cubrió. 我们就遮盖了。 자, 제가 예를 한번 들어보도록 Voy a 하겠습니다. poner un ejemplo. 举个例子， 자, 여기 이제 우리의 죄가 있다고 칩시다. Supongamos que esta es nuestro pecado. 우리의 일평생의 Es 죄입니다. pecado de todo el pecado de nosotros, de toda nuestra vida. 生所犯的罪。 이게 예수님의 피입니다. Supongamos que esto es la sangre de Jesús. 예수님의 피로 이 죄를 Con la sangre de Jesús cubrió este 把 pecado. 我们的罪遮盖了。 제가 보여요, 안 보여요? ¿Se ven de parte de ustedes el pecado o no? 我们的罪 자, 안 보이죠? No se ve. 봅시다. 어느 쪽에서 덮어주냐면 하나님 쪽에서 덮어주는 Pero 거예요. Dios, supongamos que yo soy el Dios, pero Dios cubrió este pecado de parte de Dios. 他把血遮盖了我们的罪，所以神看不到了后面的罪。 하나님은 예수님의 피 때문에 Dios, por la sangre de Jesús, no puede ver el pecado de nosotros. 再也看不到我们的罪了，因为这个血把我们的罪给遮盖了。 근데 여러분은 보여요? 안 Pero 보여요? ustedes sí pueden ver el pecado de ustedes o no? 能不能？ 여러분 보이죠? Ustedes sí pueden 나는 ver. 예전에 내가 무슨 죄인 거 다 알고 있어요. Yo sí me acuerdo mis pecados cometidos antes, 그런데 하나님 편에서 pero de parte de Dios no puede ver 덮어준다. porque están 看 cubiertos. 到的只有血， 기억하지 않는다는 거예요. Y Dios nos prometió que no va a acordar los pecados de nosotros. 遮盖住了。 우리 히브리서 10장을 한번 보겠습니다. Busquemos Hebreos 10. 看一下希伯来书第10章， 히브리 10장. Hebreos 10. 希伯来书第10章，希伯来书第10章。 17절부터 18절까지. Del versículo 17 al 18. 7절, 8절. 같이 한번
읽어보도록 하겠습니다. 17 al 18 leamos juntos. 以后就说我不 Añade, y 再 nunca 纪念 más me 他们 acordaré de 以前 sus 的 pecados y 过犯， transgresiones, 这些罪 pues 过 donde hay 尽赦免， remisión de 就不再 estos, 为 no hay 罪 más 重 ofrenda 组。 por el pecado. 하나님은 그 죄를 덮어주면서 기억 안 하겠다라고 얘기를 합니다. Dios, cubriendo los pecados, nos prometió que ya no va a acordarse de de nuestros 왜냐하면 pecados. 죄값을 치렀기 때문에 Es porque nuestros pecados 耶稣已 ya 经把我 son 们罪和 pagados. 价都已经偿还清了。 이 한번 제 얘기 들어봅시다. 자, Escuchen a mí. 술을 먹고 운전하다가 음주운전에 걸렸습니다. Un borracho manejando, la policía le agarró. 然后被警察抓住了。 근데 감옥에 원래 가야 되는데요. 벌금을 낸 거예요. Entonces debía ir a la cárcel, pero pagó la multa solamente. 坐牢坐一段时间，但是呢，他付清了他的罚款。 벌금을 10만 불이나 낸 거예요. 10만 불. Pagó $1,000,000 por la multa. 그러면 대가를 치렀어요, 안 치렀어요? Entonces, ¿ya se terminó el pago o no? 그러면 경찰이 와갖고 또 감옥 갑시다. 그런 La 거예요. policía otra vez puede venir a este borracho. Vamos a ir a la cárcel. Entonces, este borracho, ¿qué le debe decir? 还要去监狱吗？ 10만 불 냈잖아요. 10만 불. Ya pagué $1,000,000. Ya no necesito ir. 我已经付了10万块钱了，我不用去监狱了。 그런 것처럼 우리가 심판 받는 것도요. Igual. 예수님이 나 대신 돌아가셨잖아요. Nosotros podemos decir, Jesús ya murió por mí. 审判的宝座前，如果有人问你，有人质疑，然后说你得救了吗？你说耶稣已经为我偿还了我的罪。 하나님이 올바로 믿고 있구나 이렇게 얘기하는 Y Dios nos va a decir, si tú estás creyendo correctamente. 真的相信。 그리고 이 구원받았다는 말은요. 은혜 받았다. Y ser salvo es igual que recibir la gracia. 然后呢，说我们得救了，也是我们得到了这样的恩典。 은혜는 값 없이 받는 게 은혜예요. La gracia es recibirla gratuitamente. Busquemos Efesios 2, Efesios capítulo 2, 以弗所书第2章。 Efesios 2, versículo 5. Efesios 2, versículo 5, leamos juntos. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros fuimos salvos por gracia. Fuimos salvos por gracia y ahora Dios nos puso en la iglesia. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Y entonces podemos llamar a Dios Padre. Y después de nacer de nuevo, nos damos cuenta que nosotros tenemos nueva familia. La iglesia es, repitan a mí, la iglesia es la madre. Los padres tienen dos gracias, dos tipos de gracia. Primeramente, primer gracia es hacernos de nacer. Y otra gracia es nos cría con sacrificio, ¿no? Nos viste, nos alimenta, nos lleva a buenos lugares. Igual, la iglesia es una familia que Dios nos ofreció para que podamos llevar la vida cristiana. Entonces, como el bebé cuando nace hay que crecer tomando la leche de madre, igual nosotros siendo salvos tenemos que permanecer en la iglesia para crecer. 교회에 대한 말씀은요. 우리 이제 식사하고 나서 한 30분 동안 여기 모여서 또 잠깐
Yo les voy a compartir la palabra acerca de la iglesia como por 30 minutos hoy después de la comida, porque hoy es un día especial. 시간이 지금 많이 지났으니까 Y ahora ya es tiempo, entonces vamos a comer primero el almuerzo y nos reunimos en este lugar otra vez para continuar la palabra acerca de la iglesia. 아니 밥 먹지 말고 계속 할까요? ¿O quieren 还 continuar 是我 sin 们 comer? 现在忽略省略掉这个午餐，然后直接继续。 식사하고 하겠습니다. Vamos a reunirnos otra vez después de la comida. Some people say let's continue. 다른 사람은 또 Por otros vamos a 하고요. terminar. 우리 제 기도 먼저 잠깐 좀 Vamos a orar juntos para terminar. 然后我们先祷告。 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 우리가 하나님 예수님의 큰 은혜로 구원을 받았습니다. Nosotros fuimos salvos por la gracia grande de Jesús. 그 보혈이 우리의 모든 죄를 La sangre de Jesús perdonó todos nuestros pecados eternamente. 그 믿음으로 말미암아 천국 갈 수 있게 해주신 그 은혜에 감사를 드립니다. Gracias por darnos la gracia para que podamos ir al cielo. 우리 남은 인생 몸된 교회 가운데 거하며 하나님 말씀 Ahora en el resto de nuestra vida, nosotros queremos permanecer en la iglesia para que nuestra fe crezca. 教会当中，然后在教会当中得到信仰，得到成长。 또 우리의 그 믿음이 신앙 안에서 잘 성장하기를 간절히 기도합니다. Y también oramos para que nuestra fe crezca bien en la iglesia. 십자가의 보혈로 구원해 주신 예수님 이름으로 Oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó en la cruz con su 是 sangre. 耶稣的名祷告，阿门。 Amén. 자, 우리 찬송가 405장을